necesito. Amén. Quiero invitarles, hermanos, que abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 1. 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 1 en adelante. Gloria a su nombre. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que aquellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cierre sus ojos ahí donde está, para pedir la dirección del Señor. Padre, creador de todas las cosas, pongo mi vida en tus manos, Señor, pidiendo que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien guíe mi vida, mis labios, y ponga tu palabra en mis labios, Señor, y que tu palabra sea impartida con denuedo, con agrado, con exhortación, conforme a tu voluntad, Padre, y que sea para el propósito para la cual tú la has enviado. Padre, glorifica tu palabra, glorifica tu nombre, edifícanos, danos entendimiento, que tu palabra, Señor, pueda redarguir nuestros corazones, y que tu palabra pueda edificarnos y enderezar nuestros caminos para honra y gloria de tu nombre. Te doy gracias, mi Señor, y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pablo le habla a Timoteo, que era pastor, era discípulo de Pablo, había aprendido de Pablo, y le encomienda una comisión importante. El tema de hoy es: ¿por qué soy un soldado de Jesús? ¿Por qué soy un soldado de Jesucristo? Muchas veces, hermanos, no logramos comprender la magnitud del significado de ser un soldado. Voy a empezar una serie con la ayuda del Señor, porque el Señor ha puesto esta palabra en mi vida de hace mucho tiempo atrás. Y los temas van a ser soldado, discípulo y siervo. Y hoy vamos a empezar con la del soldado, pero no termina aquí. Esta es una parte, para que podamos tener un poco de comprensión general de lo que vamos a hablar. Pablo le habla a Timoteo y le hace una reflexión: que se esfuerce y que sufra las penalidades y los desafíos de la vida como buen soldado de Jesucristo. En ese tiempo, ustedes recuerdan de que estaban los soldados romanos, pero no vamos a llevarlo a ese tiempo, vamos a llevarlo a la actualidad. ¿Usted ha visto cómo se ve un soldado del ejército de Estados Unidos? ¿Usted ha tenido el privilegio de ver a un soldado o un soldado de nuestro país? Mayormente ahorita no anduvieron marchando, o el día de la independencia salen. Y usted ve, hermanos, que cada ejército o cada soldado sale representando a su país o la nación que lo tomó como soldado. Amén. Y lo hacen con valentía, con orgullo,
con lealtad, con honor. Se sienten la persona que sirve en la milicia, se siente privilegiada de representar y defender a su país. Ahora, ¿por qué soy un soldado de Jesucristo? Esta es una pregunta retórica que nos podemos hacer nosotros. Contestar, ¿por qué soy yo un soldado de Jesucristo? ¿Cómo es que me he constituido un soldado de Jesucristo? ¿Por qué Pablo le habla a Timoteo como un soldado? Y a esa vamos a hablar 5 verdades del por qué soy un soldado, para lograr entender. Después vamos a desarrollar lo que significa ser un soldado de Jesucristo. Pero quiero que hablemos de las 5 verdades que también son importantes y son el fundamento esencial para tener una vida en la milicia del ejército celestial. El Señor no solo nos ha llamado para liberarnos, porque Él vino a predicar las buenas nuevas, a traer buenas nuevas a los cautivos, darles libertad, a los enfermos, darles sanidad. Amén. A libertad a todos, para que seamos libres del pecado. Pero, ¿qué es realmente un soldado? Vamos a entender, por ejemplo, podemos tener conceptos diferentes de qué es lo que un soldado. Yo buscando en internet qué es un soldado, dice, es una persona que forma parte de las Fuerzas Armadas de un país, de una organización, ya sea voluntariamente o no. Porque usted ha visto en otros países las guerrillas no andan preguntando si usted quiere servir. Toman a los niños desde pequeños y los meten a la milicia involuntariamente. Amén. Entonces muchos países hacen esto, pero en el Señor no es así. Nosotros somos parte voluntariamente de las Fuerzas Armadas Celestiales y Jesucristo es nuestro capitán y estamos a su para hacer su voluntad. Entonces, una de las 5 verdades es, número 1, porque Él nos amó primero. Nosotros no solo somos soldados del Señor, debemos de entender que Él nos amó primero. Nosotros no venimos al Señor por nuestra propia voluntad. No voy a entrar mucho en este detalle, hermanos, pero ¿usted cree que usted y yo tenemos la capacidad de venir voluntariamente a los pies de Cristo sin que el Señor intervenga en nuestra decisión? Dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre su corazón, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, Él nos amó porque Él nos amó primero. San Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Él nos amó desde el principio, desde la creación. Hemos hablado de la creación de Adán y Eva una infinidad de veces. Y yo, preparando todo esto, porque esto no es desde ahorita, hermanos, ya tengo varios meses en estos temas, pero yo me he confrontado cuáles fueron los motivos o las decisiones que Dios se tomó para formar al hombre en el jardín del Edén. Fíjense, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios había construido un mundo hermoso, precioso, las aves de los cielos, todo lo había formado, había separado las aguas de la tierra, la luz de las tinieblas. Todo lo había hecho, pero no había hecho al hombre. ¿Y qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Se equivocó Dios en haber hecho al hombre? Dios es perfecto. Pero hay algo que entra ahí. Dios nos dotó de libre albedrío. Usted y yo tenemos la conciencia plena de poder tomar nuestras propias decisiones. El Señor toca nuestro corazón, interviene milagrosamente en nuestra vida. Porque ¿qué dice su palabra? Él no quiere que nadie se pierda. Porque dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.
Entonces, el amor del Señor va más allá de un simple decir, el Señor me ama. Yo no sé si nosotros nos hemos puesto a pensar en la magnitud del amor de Dios. El amor de Dios no es como el nuestro. El amor de nosotros, hermanos, es cambiante, hablando carnalmente, humanamente. El amor de nosotros los seres humanos, lamentablemente, muchas veces se fija por nuestros sentimientos. Muchas parejas por ahí, es que ya no siento nada. Ya no amo a mi pareja porque ya no siento nada. El amor de Dios no es así. Si el amor de Dios fuera como el de nosotros, oh, Milton me falló, ya no lo amo más. Porque estamos acá, hermanos, y seguimos peleando la buena batalla, y por eso es importante que reconozcamos que nosotros hemos sido dotados de la milicia del Señor. Hemos sido llamados a participar, hermanos, voluntariamente. Pero mientras estemos sirviéndole al Señor voluntariamente, estamos regidos por Él y no hay opción. No es que si queremos o no queremos. Queremos ser buenos soldados de Jesucristo, tenemos que pelear la buena batalla. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, esfuérzate. Le empieza a dar, tú pues, versículo 3, sufre penalidades como buen soldado. Tal vez la estaba pasando mal, estaba pasando situaciones difíciles, pero como buen soldado sufre las penalidades. No solo en las buenas, también en las malas. ¿Qué pasaría si el amor de Dios cambiara cuando nosotros tenemos malos momentos? Y precisamente meditando en ese mensaje, yo me recuerdo, hermanos, yo les he contado mi testimonio que crecí en la iglesia. Yo no soy una persona que no conoció a Cristo. No, hermanos, yo nací, crecí dentro de la iglesia evangélica con principios cristianos. Lamentablemente no logré comprender o no tuve la doctrina necesaria para prepararme, pero soy conocedor de su palabra desde mi niñez, desde que tengo uso de razón. Y luego viene lo demás. Me he desviado. ¿Tuvo la culpa el Señor de que me desviara, de que torciera mis caminos? No. Nosotros tenemos libre albedrío. Podemos decidir hacer lo bueno o no hacerlo. Dice que el que sabiendo lo bueno no lo hace, mayor condenación nos es. Amén. Y si no, podemos, solo por relatar la historia de Saúl, y me impacta. Digo yo, ¿acaso Dios no sabía que Saúl le iba a ser infiel? Dios lo sabía, porque todo lo sabe y todo lo puede. Pero no estamos hablando de un Dios malo, sino que estamos hablando de un Dios que nos deja la libertad de escoger entre lo bueno que Él ofrece o lo malo que el mundo ofrece. ¿Qué dijo Jesucristo? Ancho es el camino que conduce a la perdición, más angosto el camino que conduce a la vida eterna, y pocos son los que entran en él. Nosotros tenemos la libertad de decidir. Yo no quiero servirle más al Señor. Quiero hacer mi voluntad. Quiero caminar como yo pienso, porque lo que yo pienso y creo es correcto. Entonces, nosotros como cristianos debemos de reconocer esta verdad, y eso es lo que hace la diferencia. Cuando nosotros reconocemos que no estamos aquí porque somos merecedores, nosotros somos inmerecedores de la vida eterna, pero Cristo murió por amor a nosotros. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que muriera por nosotros. Cuando nosotros aprendemos a reconocer el amor de Dios en nuestra vida y la magnitud del amor de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta o usted es practicante, hermano. Yo le aconsejo esto. Seamos practicantes de ver el amor de Dios en todo lo que nos pasa, en todo lo que nos sucede. Fíjese. Iba el otro día caminando temprano para mi trabajo, y yo iba pensando, ¿por qué Dios me ama? Si yo he sido duro, he sido rústico, he sido un tipo que no se doblega tan fácil.
Le he sido infiel al Señor. Tengo un carácter pésimo. Señor, ayúdame a amarme, a amarte más. Y me puse a buscar, hermano, a investigar en el internet. ¿Por qué debo de amar al Señor? ¿Cómo debo de amar? Algo de lo que es importante, hermano. Nosotros no amamos a Dios porque nosotros somos buenos o tenemos grandes sentimientos o tenemos un gran corazón. Nosotros debemos de amar primero porque Él nos amó primero. Y segundo porque debemos de aprender a depender de Él. Porque fuera de Él nada hay. ¿Qué le dijo Pedro? Hace 15 días hablamos de Pedro y algo se relaciona. Los mensajes se relacionan. Pedro como discípulo de Cristo. Pero ¿qué le dice Jesús a Pedro? Pedro a Jesús: Señor, es dura tu palabra, se están yendo todos. Le dice Pedro: si tú quieres, vete tú también. Pero ¿qué le dice Pedro? Oiga bien: Señor, ¿a quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Entonces, ¿por qué debemos amar a Dios? Porque solo en Él hay vida eterna. Y amamos a Cristo, amamos a Dios, porque Cristo vive en nosotros. Yo no sé si usted ha entendido, hermano, la magnitud de ser un soldado de Jesucristo. El Espíritu Santo, ¿usted escucha o solo viene así por decir: oh sí, el Espíritu Santo me selló, pero me selló y se fue? No, hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos anhela celosamente, dice su palabra. Nosotros debemos de practicar y dejar que Cristo viva en nosotros. Nosotros debemos vivir la vida de Jesucristo, porque somos testigos de Él, hijos de Él. El evangelio no es una palabra predicada desde el púlpito, un evangelio nomás que está basado en doctrinas. Es un modelo de vida, es un estilo de vida. ¿No se ha dado cuenta usted, hermanos, de que hay muchas personas, o habemos muchos? Lo voy a decir por mí, para que comprendamos. Y yo no me voy a hacer ningún chiquito, hermano. Crecí en el evangelio y me aparté del Señor, porque no logramos entender la magnitud. Fíjese, nos seduce el pecado, nos seduce lo de afuera, la carne. Hermano, cuando la carne ha querido algo con Dios, dice que nuestra carne es débil. A ver, para que tomemos una perspectiva, ¿cuántas veces oramos al día? Fíjese, ¿cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces leemos la palabra? ¿Cuántas veces ayunamos? ¿Cuántas veces hacemos misericordia? ¿Cuántas veces ejercitamos el evangelio que vive en nosotros en la vida práctica? Y lo digo regresando a mi vida pasada. No lo practiqué, me alejé del Señor. Y algunas veces, hermano, el problema del hombre, cuando nos llenamos de arrogancia, nos llenamos de soberbia y creemos, hermano, por haber leído bastante la Biblia, que conocemos a Dios. ¿Cuánto predicador no hay que se ha desviado de la fe o predican cualquier clase de cosas y dejamos de predicar a Jesucristo? ¿Cuánta gente no hay así? ¿Cuánto predicador no hay así? ¿Por qué? Porque nos hemos desviado de lo que realmente el Señor nos ha mandado a hacer. Porque el amor de Dios, porque, hermano, el hombre por naturaleza tenemos la tendencia a vanagloriarnos. Y lo mismo pasó con Saúl. Dios no se equivocó con Saúl cuando lo llamó. Dice que cuando fue Samuel, Saúl profetizaba. Y Saúl, dice su palabra, fue lleno del Espíritu Santo y salió a la batalla con autoridad. Y el Señor le daba la victoria. ¿Y qué pasó? Cuando se llenó de soberbia, se creyó sentir mejor o conocer la voluntad. Ese es el problema, hermano. Podemos equivocarnos o llegar a pensar que ya los damos por sentado que conocemos a Dios. Y usted y yo podemos conocer la palabra, la Biblia, de pe a pa, toda la teología que usted pueda creer. Pero si no tiene un acercamiento legítimo con el Señor, de nada nos sirve. Dice que solo somos como un metal
que resuena, que solo hace ruido y nada más. La relación que formamos con el Señor no es circunstancial, no es abstracta, es una intimidad que debe de vivir en nuestra vida todo el tiempo. Usted se levanta pensando, hermanos, y yo nos levantaríamos pensando, hoy voy a hacer esto y aquello porque soy capaz de hacerlo. O nos levantamos diciendo, gracias Señor por este día maravilloso. Gracias porque me levanté con vida y porque tu misericordia es tan grande. Permíteme ir a trabajar y fortalece mi vida para ser testigo tuyo donde quiera que vaya. Nos levantamos con esa actitud. Eso habla mucho de nosotros. Cuando nosotros entendemos que el amor de Dios, Él nos ama a pesar de lo que nosotros somos, hermanos. Yo le contaba a mi esposa la otra vez, yo no sé, le digo, y se lo voy a confesar, no sé si lo dije una vez aquí, pero ya hay días, hermano, que he deseado ya no predicar. Y una vez recuerdo que le oré al Señor y me quebranté tanto, porque le digo yo al Señor, yo siento que no soy como otros. Escucho predicadores en el internet y me siento tan pequeñito. Y siento que no doy la talla, Señor. Y me quebranto tanto, pero algo que el Señor me enseñó. Y no es de los que quieren, no es de los que corren, sino de los que el Señor tiene misericordia, dice su palabra. Y la vida cristiana es así. Nosotros no estamos aquí porque queremos, porque somos buenos. Estamos aquí porque Jesucristo ha tenido misericordia de nosotros. Porque por buenos no nos tienen aquí, hermanos. Si no somos chismosos, somos habladores, más de algún defecto tenemos. Fíjese, usted podrá ver, me decía alguien hace mucho tiempo, oh, tú eres un buen hombre, tú eres aquí, eres responsable. Hoy digo, porque no me conocen. Si me conocieran, ¿y sabe qué me enseñó el Señor? Tú ves esos predicadores ahí, me puse a analizar yo, pero su propia vida no la conoces. Nosotros miramos a los hombres de Dios, que el Señor los usa grandemente, y predican, y nos llenan, nos edifican. Oh, qué mensaje tan poderoso, dice. Y el Señor los respalda, porque Él los ha llamado. Pero se acuerdan de la vida de Elí, y a eso me llevó el Señor. Elí, sacerdote del Señor, pero con una casa desordenada. Así que todos tenemos dificultades, por muy buenos que seamos. Dificultades lo tiene el gran siervo que usted le quiera de renombre. Y ese es el problema a lo que quiero yo invitarlos, hermanos, que debemos de que el único grande en nuestra vida se llama Cristo. Y cuando nosotros aprendemos a reconocer una de estas 5 verdades, que Él nos amó. No lo amé yo, hermano. No lo amó el pastor, no el hermano León. No lo amó nadie. Lo amó Dios. Imagínense, el creador del cielo y de la tierra se tomó la molestia de llamarlo a usted y a mí de las tinieblas a su luz admirable. Más adelante leemos. Número 2. Porque Él me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, 9 al 10, y lo vamos a leer, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2. No le esconde como a mí a veces, el hermano Pedro se nos esconde a veces. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. En adelante dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué dice? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo ¿de quién? De Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado ¿qué? Misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué?
la misericordia del Señor. En otro tiempo, como quien dice, no éramos nada. Por eso, hermanos, el llamado que voy a anticipar a que debemos de tomar es de abrazar la palabra del Señor. Jesucristo es nuestro Salvador. Como buen soldado debemos de conocer estas 5 verdades. Número 1, empezamos porque Él nos amó. No lo amó nadie más. Nadie más murió por usted y por mí que Jesucristo nada más. El único, el Cordero Santo de Dios, el Cordero inmolado. Número 2, porque Él me llamó de las tinieblas. Antes andábamos todos, ¿cómo dice su palabra? Muertos en nuestros delitos y pecados. Hacíamos y deshacíamos lo que queríamos. Pero ahora que somos, dice, somos linaje escogido. ¿Sabe usted qué significado tiene eso, hermano? Hermano, un real sacerdocio es alguien que viene en la descendencia de reyes. Y de esa descendencia hemos sido partícipes o somos partícipes usted y yo. ¿Por qué? Porque Él nos tomó. Antes no éramos nosotros hijos de Él. Pero ahora, ¿qué dice? Somos hijos de Él. En otro tiempo no eras pueblo, dice, pero ahora sois pueblos de Dios. En otro tiempo no teníamos misericordia, pero ahora tenemos misericordia y somos partícipes de ese linaje. Ahora bien, ¿qué entendemos aquí, hermanos? Que Él nos llamó, hermanos. Antes nosotros podríamos decir no éramos nadie. Miren, hermanos, he escuchado tanto coach, entrenador de positivismo, de finanzas, de esto, de lo otro. Hace muchos años me invitaron a mí a ser parte de una organización de piramidal para dar conferencias. Yo no era cristiano aún, pero siempre he tenido el temor del Señor, de que lo que Dios me ha dado, y yo reconozco de lo que Dios me ha dado, solo lo voy a usar para servirlo a Él. Fíjese, yo no venía a la iglesia todavía. Y me invitaron a esta serie de cosas. No, es que con ese vocabulario que usted maneja y con eso que usted tiene, dije yo, si supieran. Porque, hermanos, los dones Dios los ha puesto en nuestras vidas. Todo lo que cuanto somos y todo lo bueno que hay en nosotros, si alguna virtud o bueno hay en nosotros, es lo que viene de Dios, porque nada bueno sale de nuestra carne, hermanos. ¿O podemos decir que sí? ¿Se siente usted o yo buena persona delante del Señor? Imagínese Jesucristo, maestro bueno. Llega el rico y le dice, maestro bueno. ¿Por qué me dices bueno, maestro bueno? Bueno es solo mi Padre que está en los cielos. Y no porque Dios Jesús no lo fuera, sino que nos dio la enseñanza que debemos de entender que bueno solo el Padre Celestial, el Creador de todo. Porque Él es justo, misericordioso, real y verdadero. Amén. Y porque Él nos llamó, no solo nos amó, sino que vio que estábamos allá muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, estábamos con una vida desordenada. Tal vez usted no tenía la vida tan desordenada como yo la tuve, hermanos. Y por eso vuelvo y recalco, no porque quiera hablar de mí haciéndome famoso, no, hermano. Yo era de lo peorcito. Y sabe, cuando me he venido al Señor, me he arrepentido y he llorado. Vive Dios que no le miento. Que he llorado, hermanos, amargamente. Porque, hermanos, tergiversar nuestra vida en el mundo, no crea usted que es bonito. ¿Y el enemigo qué quiere? Dice que el enemigo solo para qué vino, para hurtar, matar y destruir. Si nosotros le damos la chance al enemigo para que él entre en nuestra vida y él destruye, hermano, él se va a servir con la cuchara más grande. ¿Qué le digo, Señor? ¿Cómo hago para que estos demonios no regresen? ¿Qué le dijo el endemoniado? ¿No? ¿Te recuerda? Le pregunta, ¿qué debo de hacer? Mira, dice, va. Los demonios se van y cuando vienen, van y ven la casa que está limpia, ordenada. Va y van a traer otros 7 más para acomodarse en el hogar.
cuando nuestra vida decidimos vaciarla de Dios, alejarnos y darle cabida al enemigo. Y no estoy hablando de la salvación, hermano, porque la salvación es inmerecida, mas sin embargo Cristo la dio por gracia, por misericordia. Y no estoy hablando de la salvación. Nuestra vida debe de santificarse en el Señor, porque nosotros debemos de vivir la vida de Cristo en esta tierra. Amén. No predicamos con el ejemplo. Hermanos, si usted y yo no predicamos con el ejemplo, con nuestro caminar, hermanos, debemos de preguntarnos qué clase de soldados somos. Yo no sé, hermano, pero a mí el Señor me tiene a ese amiguito que le digo, hermano, a ese amigo en el trabajo, que mire, a cada ratito me recuerda. Hoy, precisamente antier por molestar, hice un comentario. Y dice, y este predica en la iglesia, dice, ¿ah? Solo estoy bromeando, le dije yo. Hermanos, pero a veces hasta una broma. Los amigos están, mire, con los ojos puestos en lo que usted hace. Cómo caminamos, cómo hablamos, qué hacemos. Entonces, no ese es el tema por el momento. Pero, ¿por qué soy un soldado de Jesucristo? ¿Por qué? A veces nos lo preguntamos. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que hermanos van, vienen, unos se quedan, otros se van? Y yo siempre me he preguntado eso también. A veces no logramos comprender la magnitud, la grandeza del amor de Dios sobre nuestras vidas. Imagínense que Dios se tome la molestia siendo Él santo. Hermano, siendo Él santo, ¿qué necesidad tiene el Señor de que usted y yo le demos dolores de cabeza? Por así decirlo, un comentario por decirlo. No tuviera necesidad. El Señor sería como aquel rico, ¿no? Aquel hombre millonario que teniendo para vivir holgadamente, en vez de guardar su dinero y quedarse con él, decide ponerlo a trabajar para compartir y dar trabajo a los demás. Y su riqueza, obvio, sigue creciendo. Pero el Señor, ¿acaso no podría haber hecho eso con la humanidad? Cuando sucedió el diluvio, hubiese decidido el Señor, no, que ya no hayan más humanos. Estos son muy perversos. Esto solo su corazón tiende a hacer lo malo nada más. Pero no, la misericordia de Dios siempre es grande, maravillosa y paciente. El Señor es tan paciente. Yo, Señor, conmigo has tenido bastante paciencia y te lo agradezco, le digo. Y a veces ahí voy, Señor, vengo a pedirte perdón otra vez. Yo sé, Señor, ya me perdonaste. Vengo, te fallé, Señor. ¿Qué más puedo hacer? Dígame usted, ¿qué más podemos hacer? Decirle, ya me cansé, mejor me voy para el mundo, ¿qué? No. Si alguno dice, falla el Señor, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Amén. Hermanos, si usted y yo le hemos fallado al Señor, no tiremos la toalla. Y por eso estamos hablando de un soldado de Jesucristo. No la tiremos, porque Él nos sigue amando. Imagínense, Él se tomó la molestia de llamarnos de allá donde estábamos, en nuestra pecadera, pues. De ahí se tomó la molestia del Señor de decir, pues voy a llamar a aquel. Para limpiarnos, para cambiar nuestras ropas en ropas limpias y resplandecientes, para testificar de Cristo, que Cristo mora en nosotros, cambió nuestra vida. Amén. Gloria a su nombre por ello. Para seguir avanzando, número 3. Porque he creído y puesto mi fe en Jesús que murió y resucitó por mí. Usted y yo hemos creído en Jesucristo, que nació, creció, murió en una cruz, resucitó de la tumba, no lo retuvo la tumba y fue ascendido al cielo. En ese mismo Dios hemos creído usted y yo, en ese mismo Cordero inmolado que fue crucificado por amor a usted y por amor a mí. Y esa es una tercera verdad que nosotros debemos de vivirla y tenerla sembrada en nuestros corazones, hermanos. Que nuestros ojos y nuestra mirada deben de estar únicamente puesta ¿en dónde? En Jesucristo. Vamos allá al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y su versículo 2.
Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dejémoslo ahí por el momento. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Amén. Él, ahí nosotros debemos de poner nuestros ojos. Ahí, hermano, el hombre falla, la mujer falla, el pastor falla, el diácono falla, el líder falla, el músico falla, todos fallamos. Pero Cristo no falla. Amén. Él es perfecto. Y Él es nuestro modelo a seguir, nuestro modelo y nuestro estilo de vida. Pero ¿en dónde dice? Mire, para que el libro de Hebreos lo que dice, para que sea más claro, en el autor. ¿Qué es el autor para usted? Aquel que empezó todo, aquel que, como quien dice,